Evolución del conocimiento jurídico. Movimiento del derecho libre, escuela sociológica alemana, escuela neokantiana. Movimiento del derecho libre. El antecedente del movimiento del derecho libre se encuentra en Bülow, que en 1885, en su escrito La ley y la función judicial, fue el primero en afirmar que la ley no puede crear derecho, mientras que la sentencia judicial implica una acción jurídicamente creadora. En el movimiento del derecho libre se engloban las escuelas antidogmáticas. De ellas sobresalen tres. 1. La escuela científica francesa. 2. La escuela del derecho libre, que florece en Alemania. Y 3. La escuela sociológica norteamericana. La escuela de la libre investigación científica, Francois Jenny, 1861-1959, dice que la ley no es tanto la expresión de un principio lógico, sino más bien la manifestación de voluntad. La interpretación de la ley está orientada a esclarecer la voluntad del legislador. A falta de ley se aplica la costumbre, la autoridad y la tradición, tal como ha sido desarrollada por la jurisprudencia de los tribunales y por la doctrina y la libre investigación científica. La libre investigación científica se basa 1. En el principio de la autonomía de la voluntad, 2. El orden y el interés públicos, y 3. El equilibrio o armonización de los intereses privados opuestos. Ante las lagunas de la ley, el jurista debe realizar la libre investigación del derecho para descubrir la norma jurídica apropiada que concierne al caso concreto mediante la observación de los hechos sociales en cuyo seno se encuentra el esbozo de la solución jurídica que le es propia. En el derecho hay dos elementos, lo dado y lo construido. Lo dado son los datos de la naturaleza y de la experiencia social, datos económicos, históricos, culturales, demográficos, raciales, axiológicos, físicos, biológicos, etc. Los principios racionales como las normas de derecho natural, la idea de justicia, el respeto a los derechos humanos, etc. Los datos ideales que en determinado momento le dan una dirección especial a las relaciones humanas. Lo construido. Los citados datos condicionan la obra legislativa, que es una construcción lógica y artística que subordina los hechos a un orden de fines, lo construido. La investigación científica del hecho social tiene un límite, las leyes existentes. La fórmula es más allá del Código Civil, pero por medio del Código Civil, lo cual significa que el trabajo de investigación completa e integra el sistema existente, elaborando normas compatibles con el ordenamiento jurídico sin alterar su significado fundamental. Para Jenny, el derecho subjetivo es una construcción artificial del espíritu humano, por tanto es mutable e incluso puede desaparecer siempre que aparezca otro concepto mejor para reemplazarlo. Ehrlich postula el descubrimiento libre del derecho como el derecho espontáneo conforme a una comprensión sociológica de este en oposición al derecho legislado, que es un derecho artificial incapaz de aprender la realidad social del derecho. Si los textos legales no ofrecen una solución adecuada y justa para un caso concreto, el juez está facultado para establecer libremente su propia solución sobre la base de estudios sociológicos. Afirma este autor que, con el fin de satisfacer las exigencias del absolutismo jurídico y la centralización en el Estado del monopolio jurídico, durante siglos se construyeron los dogmas de la vinculación del juez a la ley, la dependencia del derecho al Estado y la unidad del derecho. El derecho estatal y el creado por los tribunales son solamente una parte ínfima del derecho social, que por ser un derecho vivo es plenamente eficaz. El juez y el jurista deben descubrir el derecho penetrando en el estudio del derecho vivo que produce la sociedad estando en permanente cambio. En su obra Sociología Jurídica, Eugen Ehrlich distingue entre derecho estatal y derecho vivo. La jurisprudencia no es una ciencia, sino un saber práctico que parte de un conjunto de normas emanadas del Estado, revestidas de coacción, cuya tarea es proporcionar al juez la posibilidad de encontrar una decisión para el mayor número posible de casos. La verdadera ciencia del derecho es la sociología del derecho, que estudia a este en cuanto a hecho social, observando la realidad mediante el método inductivo. Kantorowicz, en su libro La lucha por la ciencia del derecho, afirma que la ley escrita, derecho formal, no resuelve todos los problemas jurídicos, de ahí la necesidad de que los jueces creen libremente el derecho, inspirándose en la equidad, la justicia y las costumbres. El juez no solo crea el derecho cuando hay lagunas en la ley, sino también cuando ésta repugna a sus sentimientos. Para evitar la arbitrariedad de los jueces, son suficientes los tribunales superiores compuestos por varios jueces. Indica que el derecho conoce el derecho libre y desconoce el derecho estatal.
a no ser que éste coincida con aquel. Los individuos viven con arreglo al derecho libre, de acuerdo con lo que las opiniones de su círculo o su juicio individual les presenta como derecho. Solo el derecho libre, con la espontaneidad de sus decisiones y la plasticidad emotiva de su contenido frente al caso dado, puede colmar las lagunas de la ley. Escuela sociológica alemana. En Alemania, durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer decenio del XX, se cultivó la sociología en dos direcciones: en la idealista, que siguió la tradición del romanticismo y del idealismo hegeliano, y en la naturalista, esto es, como física o biología social. La sociología de nuestro tiempo en Alemania está ligada a los nombres de Simmel, Wiese, Virkant, Max Weber, Scheler, Litt, Freyer y Mannheim. Aquí nos vamos a referir solo a Max Weber, 1864-1920, considerado el padre de la sociología contemporánea. Weber, en su obra Economía y Sociedad, obra póstuma publicada en 1922, capítulo 7, encabeza con el título Sociología del Derecho. Aborda el tema de la separación entre norma y hecho, entre jurisprudencia o ciencia del derecho o dogmática jurídica, y sociología del derecho, entre el método teológico normativo de la formación de conceptos jurídicos propio de la jurisprudencia y el método empírico causal propio de las disciplinas histórico-sociales, que hace referencia a las causas y a los efectos de la existencia fáctica de un orden legal, de una institución legal concreta o de una relación jurídica. A diferencia de Ehrlich y Kantorowicz, quienes, al no haber advertido el punto de vista sociológico y el punto de vista jurídico, consideraron a la ciencia sociológico-jurídica como la única ciencia del derecho, Weber advierte que existen dos tipos de aproximación al derecho: el sociológico y el jurídico, y por tanto dos métodos diferentes, pero ambos igualmente válidos desde un punto de vista científico. La aproximación científico-sociológica al derecho utiliza un método empírico causal, puesto que trata de analizar las causas y efectos de la existencia fáctica de un orden jurídico, mientras que la aproximación científica dogmática utiliza un método lógico-normativo de carácter abstracto y formal, que trabaja con el contenido de sentido objetivo lógicamente correcto de proposiciones jurídicas. La tarea de la ciencia jurídica, dogmática jurídica o jurisprudencia consiste en investigar el recto sentido de los preceptos, cuyo contenido se presenta como un orden determinante de la conducta de un círculo de hombres. El orden jurídico ideal de la teoría jurídica nada tiene que ver por sí misma con el cosmos del actuar real, porque ambas cosas yacen en planos distintos, una en la esfera ideal del deber ser, la otra en la de los acontecimientos reales. La sociología nada tiene en común con la dilucidación del contenido del sentido objetivo lógicamente correcto de preceptos jurídicos, sino con el actuar respecto de cuyas determinantes resultantes revisten también importancia, entre otras, las representaciones que los hombres tengan acerca del sentido y del valor de determinados preceptos jurídicos. El jurista estudia el mundo normativo del deber ser y el sociólogo lo que es decir, el mundo del ser. Desde un punto de vista dogmático, el orden jurídico es un sistema de pensamientos y de conceptos que utiliza el científico dogmático del derecho, y desde un punto de vista sociológico, el orden jurídico significa un complejo de motivaciones efectivas del actuar humano real, es decir, un complejo de máximas que operan como precisas determinaciones en el pensamiento de los seres humanos. Weber expresa que, cuando se habla del derecho, orden jurídico, preceptos jurídicos, debe tenerse en cuenta de un modo especial y riguroso la distinción entre la consideración jurídica y la sociológica. La primera se pregunta lo que idealmente vale como derecho, esto es, qué significación o qué sentido normativo lógico y correcto debe corresponder a una formación verbal que se presenta como norma jurídica. Por el contrario, la última se preocupa lo que de hecho ocurre en una comunidad, cuando es probable que los hombres que participan en la actividad comunitaria, sobre todo aquellos que pueden influir demasiado en esa actividad, consideren subjetivamente como válido un determinado orden y orienten por él su conducta práctica. El objeto de la sociología del derecho es el comportamiento humano en cuanto se orienta en forma subjetiva por un ordenamiento jurídico considerado como válido, es decir, las regulaciones empíricas que han sido motivadas subjetivamente por la representación que los individuos tienen de un orden jurídico válido. La sociología del derecho, dice Weber, no estudia el orden jurídico en cuanto conjunto de preceptos o proposiciones, sino en cuanto complejo de motivaciones del actuar humano real. La representación de la existencia de un orden legítimo, o sea, la representación que los individuos tienen de aquel,
es el factor causal de la existencia de regulaciones empíricas que pueden ser calificadas como comportamientos jurídicos. El orden jurídico, en cuanto factor causal y determinante del actuar humano empírico, es considerado como un complejo de máximas que operan en el pensamiento de determinadas personas empíricas, en el sentido de que algo debe ser. El factor causal no es el orden jurídico entendido desde un punto de vista dogmático jurídico, esto es, en cuanto a su validez ideal normativa, sino a la representación real que los individuos tienen de ella. Según Weber, orden es un conjunto de máximas que pueden orientar subjetivamente la conducta real de los individuos. Partiendo de esta idea, el orden jurídico es caracterizado por Weber como un orden legítimo que está garantizado externamente por la probabilidad de la coacción física o psíquica, ejercida por un cuadro de individuos instituidos con la misión de obligar a la observación de ese orden o de castigar su transgresión. De esta definición weberiana de derecho aparecen dos elementos diferenciados, la legitimidad y la coacción. La legitimidad y la efectividad de un orden jurídico puede estar garantizada de dos formas. A. De forma interna, que puede ser afectiva por entrega sentimental, racional con respecto a valores, por la creencia de su validez absoluta en cuanto a expresión de valores supremos y obligatorios de carácter moral, ético, estético, etc., y religiosa por la creencia de que la observancia de un ordenamiento se identifica con la existencia de un bien de salvación. B. De forma externa, es decir, por la expectativa de determinadas consecuencias externas, o sea, por una situación de intereses. Weber entiende por derecho objetivo garantizado el caso en que las garantías consistan en la existencia de un aparato coactivo que se compone de una o muchas personas dispuestas de modo permanente a imponer el orden por medio de medidas coactivas, especialmente previstas para ello, coacción jurídica. Para Weber existe un paralelismo entre derecho y Estado, paralelismo que denota la íntima relación entre la sociología del derecho y la sociología del Estado o del poder. La nota esencial y característica de ambos conceptos es el aparato coactivo. Define el Estado como un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. Y el derecho es caracterizado como el orden legítimo, garantizado externamente por la existencia de un aparato coactivo. El elemento común en ambos conceptos es la existencia de un aparato que aplique la coacción física, pero el aparato coactivo que garantiza el derecho puede aplicar tanto la coacción física como la psíquica. En la concepción weberiana, todo Estado es también un orden jurídico, pero no todo orden jurídico es también un Estado, porque puede haber ordenamientos jurídicos garantizados solo por la coacción psíquica, por ejemplo, el derecho canónico. La escuela neokantiana. Hasta aquí, los estudios han incidido unos en los aspectos formales del derecho, ciencia formalista, y otros en los aspectos de contenido, sociales e históricos, ciencia sociologista. Los neokantianos, unos configuran a la ciencia jurídica como una ciencia histórica cultural y otros como una ciencia formal pura, escuela de Marburgo. El neocriticismo de Rudolf Stambler, 1856-1938. Stambler escribió varias obras sobre el método de la Escuela Histórica del Derecho, 1888, Teoría del Anarquismo, 1894, Derecho y Economía, 1897, La Doctrina del Derecho Justo, 1902, Teoría de la Ciencia Jurídica, 1917 y Tratado de Filosofía del Derecho, 1923. Este autor concibe a la ciencia jurídica como una ciencia formal pura que no depende de la experiencia. Las formas puras condicionan la ordenación del contenido caótico de la conciencia. Distingue dos modos de pensamiento, percibir y querer. El primero ordena los objetos conforme a la forma pura de causa y efecto, y el segundo los ordena de acuerdo con la forma pura de medio y fin. De estos modos de pensamiento se derivan dos ciencias diferentes, las ciencias naturales y las ciencias finales o ideológicas. Las ciencias naturales, en donde las categorías de causa-efecto ordenan las impresiones sensibles, y las ciencias finales o ideológicas, en donde las categorías de medio y fin ordenan los contenidos de la voluntad. El derecho pertenece al mundo del querer, esto es, a las ciencias ideológicas, puesto que es una modalidad de voluntad que solo puede ser pensado por mediación de la forma pura de medio y fin. La voluntad se presenta bajo dos modalidades, el querer aislado, que no supone otro querer para realizar su finalidad, en la cual se encuentra la moral, y el querer entrelazante, que supone la concurrencia de otra voluntad para la consecución de la finalidad de la otra, o sea, la voluntad de una persona es el único medio para que se logre la finalidad de la voluntad de otro individuo. Dentro de este querer se encuentra el derecho.
los convencionalismos o usos sociales y la arbitrariedad. A diferencia de las reglas convencionales, que son meras invitaciones del grupo social al individuo para que se conduzca de cierta manera, haciendo depender su validez de la aceptación por el sujeto, y a diferencia de la arbitrariedad, que responde al capricho irregular y anárquico de quien la ejerce, el derecho se impone autárquicamente en forma regular con sentido inviolable. Por consiguiente, define al derecho como querer entrelazante, autárquico e inviolable. Para Stamler, el derecho es una forma, una categoría trascendental, absoluta, de materia empírica, relativa, variable, proporcionada por las relaciones económicas. Al contrario del materialismo económico de Marx, sostiene que la economía no condiciona a la forma ideal, pero que la forma jurídica es la conducción lógica de toda actividad económica. No existen relaciones económicas que no tengan una forma jurídica que dé sentido a tales relaciones. La forma jurídica es, a priori, lógico de la economía. Entre derecho y economía hay una relación de condicionalidad lógica en la que la forma jurídica tiene primacía. No hay relación económica que no esté condicionada por una estructura jurídica. En todo fenómeno económico o social hay que distinguir una forma, que es el derecho, la regla jurídica, condición lógica de la cooperación, y una materia, constituida por unos hechos positivos, por factores reales que son ordenados por aquella. Stamler diferenció entre la idea de derecho y su concepto, la idea de rectitud y o justificación de un querer, o sea, de una construcción teleológica, puede tomarse en dos sentidos, hipotéticamente y categóricamente. Hipotéticamente, o sea, en relación con una particularidad o fin concreto subjetivo, y categóricamente, o sea, de un modo fundamental y absoluto, sin consideración alguna a objeto concreto. En este segundo sentido, absoluto puede consistir solo en una forma, es decir, en un método que represente una armonía incondicionada y absoluta de todos los elementos regulables habidos y por haber. La representación de una armonía tal es una idea en sentido kantiano. La idea de la rectitud aplicada a la vida interior suministra el criterio de moralidad, proyectada sobre la textura social, el criterio de justicia, que puede también expresarse bajo la fórmula de una comunidad pura, esto es, comunidad de hombres libres, o mejor dicho, librevalentes, es decir, cuya regulación se orienta hacia la armonía objetiva, exenta de motivaciones meramente subjetivas, individuales y concretas. La realización de la comunidad pura es el fin de la justicia. Identifica la idea del derecho con la justicia. Esta idea, según Stamler, trae a consideración un cierto número de principios que pueden ser considerados en dos categorías, los principios de respeto y los de solidaridad. La idea del derecho o idea de la justicia representa para Stamler el derecho justo, que es aquel que, realizado aún parcialmente, posibilitaría una comunidad de personas libres, en la que los hombres sean considerados como fines y no como instrumento de la arbitrariedad de otro sujeto. De esta manera procuró proteger a la persona humana no solo contra la explotación del hombre por el hombre, sino también contra la explotación del hombre por el Estado. El objeto de la ciencia del derecho, expresa Stamler, no está constituido por fenómenos jurídicos que se presentan a la experiencia, sino por las condiciones a priori que hacen posible esta experiencia. La ciencia del derecho parte de las formas puras mediante las cuales pensamos jurídicamente. Si pensamos jurídicamente, presuponemos un concepto de derecho que no puede haber derivado de la propia materia jurídica, sino que debe ser un concepto puro, a priorístico. El ordenamiento jurídico es un medio para el logro de los fines, solo puede ser comprendido mediante una referencia a los fines y a los medios adecuados. Los seres humanos están vinculados por la persecución en común de los fines, por lo que el derecho es un tipo formal de obrar en común. De esta noción de derecho se deducen conceptos fundamentales puros a priori: sujeto, objeto, causa, relación jurídica, supraordinación y subordinación jurídica, legalidad e ilegalidad. Los conceptos que se presuponen siempre que pensamos cualquier contenido jurídico especial. Existen también varios conceptos jurídicos condicionados, materiales, construidos de un modo abstracto mediante un proceso inductivo, pero con la guía de los conceptos puros. La escuela neokantiana de Baden está representado por Windelband y Rickert y se proyectó en la obra de Emil Lask y Gustav Radbruch, entre otros. Radbruch, 1878-1949. Radbruch desarrolló una teoría relativista del derecho. Explica que entre el mundo de la naturaleza y el mundo de los valores se halla el reino de la cultura en donde se ubica el derecho. El concepto de este es
a la idea de él mismo lo que el ser al deber ser. El derecho es un hecho que pertenece al mundo del ser. Sin embargo, no es posible derivar el concepto del derecho inductivo empíricamente de los fenómenos jurídicos, pues para ello sería necesario que estos fenómenos jurídicos empezasen por ser conocidos como tales, como fenómenos del derecho. Por tanto, el concepto de derecho es un concepto a priori que solo puede ser obtenido por la vía deductiva. Radbruch señala que el derecho es un fenómeno cultural. El concepto de este es un concepto cultural. Los conceptos culturales no son ni conceptos axiológicos ni puros conceptos ontológicos, son conceptos que se refieren al valor. Así, la ciencia como concepto cultural no es idéntica al concepto de valor, verdad, pues no abarca solamente las verdades conocidas, sino también los errores científicos de una época. El derecho es la suma de los hechos críticos, cuyo sentido se cifra en realizar la justicia, ya la realicen o no. El derecho es aquello que tiene como sentido poner en práctica la idea del derecho. Su concepto se orienta por la idea del derecho, lo cual significa que la segunda precede lógicamente al primero. Del concepto del derecho se desprenden 4 exigencias. 1. Que el derecho debe tener una realidad, presentar por ejemplo la forma empírica de una ley o una costumbre, dicho en otros términos, que debe ser positivo. 2. Que en cuanto a materialización de la idea del derecho, debe elevarse valorativa e imperativamente sobre el resto de la realidad, es decir, debe ser normativo. 3. Que por proponerse, la realización de la justicia debe regular la convivencia humana, debe tener por tanto carácter social. 4. Que por virtud de la justicia, a que aspira, debe establecer la igualdad para todos a cuanto afecte. Debe tener por consiguiente carácter general. El derecho puede, pues, definirse como el conjunto de normas generales y positivas que regulan la vida social. El derecho como ciencia de la cultura es individual en contraposición a las ciencias naturales, que son generalizantes. 3 son las características de la ciencia jurídica. A. Es imperativa, a diferencia de la ciencia natural, que es explicativa. B. Es individualizante porque su objeto no es el estudio de la norma común a todos los ordenamientos jurídicos, sino el estudio de cada ordenamiento jurídico individual. En cambio, la ciencia natural es generalizante. C. En la esencia del pensamiento científico natural está el comportamiento ciego del valor. En cambio, en la ciencia del derecho, la actitud del científico está referida al valor. La idea del derecho es la justicia, que es un valor absoluto, lo mismo que el bien para la moral. Pero la justicia solo puede determinar la forma de la ley, el que ésta sea igual para todos los considerados como iguales y revista, por tanto, la forma de la generalidad. No puede decirnos nada, en cambio, en cuanto al contenido de tales leyes generales, valederas por igual para todos los equiparados como iguales. La igualdad es siempre abstracción de la desigualdad existente entre las cosas y los hombres. Si 2 autores de un mismo hecho criminoso deben sufrir la misma pena o ser tratados de diferente modo, atendiendo a sus antecedentes o grados de peligrosidad, esta cuestión de igualdad o desigualdad debe ser resuelta con arreglo a consideraciones teleológicas previas, antes de que la justicia emita su fallo. No es posible derivar de la justicia el tipo de pena que debe aplicar. Lo único que la justicia puede hacer es determinar, dentro de una escala concreta de penas, el punto que corresponde al grado de culpabilidad o peligrosidad del sujeto. Hay 3 clases de valores de acuerdo con sus soportes, que pueden ser 1. La personalidad individual, 2. La personalidad colectiva, 3. La obra cultural. A estos 3 tipos de valores corresponden 3 formas de convivencia, sociedad colectiva y comunidad, y 3 tipos de ideales, libertad, poder y cultura. La ciencia tiene que limitarse a presentar ante el hombre estos 3 grupos de valores para que él tome una decisión, y contribuye a esta decisión de 3 maneras. Número 1. Desarrollando de un modo sistemático y completo las posibles valoraciones. Número 2. Exponiendo los medios para su realización e indirectamente las consecuencias a que conducen. Y 3. Poniendo al descubierto las particulares concepciones del mundo que sirven de base a toda actitud valoradora. Este relativismo enseña al individuo por 3 caminos, sino a conocer lo que debe hacer, sí a saber lo que realmente quiere, es decir, lo que consecuentemente debe querer, siempre y cuando se le someta a la ley de la consecuencia en sus actos. La justicia, para poder derivar de ella las normas jurídicas, tiene que complementarse con otro factor, finalidad o adecuación a un fin. Por fin no debe entenderse un fin empíricamente perseguido, sino la idea de fin, de lo que debe ser.
La idea del fin tiene que tomar el derecho de la ética. El fin del derecho hace referencia tanto a los bienes como a los deberes morales. El problema del fin del derecho, planteado por relación con los bienes éticos, desemboca en el relativismo y con la imposibilidad de definir el derecho justo. Por esa razón hay que conformarse por lo menos con estatuirlo por medio de un poder que tenga además la fuerza necesaria para imponerlo estatuido. No es otra la justificación del derecho positivo, pues la exigencia de la seguridad jurídica solo puede ser cumplida mediante la positividad del derecho. Surge así, como tercer elemento de la idea del derecho, un nuevo factor, la seguridad jurídica. Por seguridad jurídica, Gustav Radbruch entiende la seguridad del derecho mismo, que exige 4 condiciones. 1. Que sea positivo. 2. Que sea estatuido sobre la base de hechos y que no se remita a los juicios de valor del juez en torno al caso concreto. 3. Que los hechos en que se basa el derecho puedan establecerse con el menor margen posible de error, que sean practicables. Y 4. Que no esté expuesto a cambios demasiado frecuentes. Estas 3 ideas de valor, justicia, adecuación al fin y seguridad, se complementan y a la vez se contradicen. A la caída del nazismo alemán, Radbruch consideró el conflicto entre justicia y seguridad como un conflicto de la justicia consigo misma, en el cual el derecho positivo o injusto debe ceder el paso a la justicia, por donde vemos cómo, a la vuelta de un siglo de positivismo jurídico, resucita aquella idea de un derecho superior a la ley supralegal, aquel rasero con el cual medir las mismas leyes positivas y considerarlas como actos contrarios a derecho, como desafueros bajo forma legal. Ese derecho superior es el derecho natural.